Mientras tanto hacemos el descanso. Ya sé que nos vamos pidiendo el descanso, pero prefiero hacer pequeños descansos y así hacemos más feedback. Si os parece, yo veo que es más interesante que me vayáis haciendo preguntas en el chat y así dejo más tiempo. Voy haciendo pequeños descansos y me hacéis preguntas y así os voy contestando. Esto lo digo porque como me interesa ahora mucho, ya que me estáis haciendo preguntas de cursos y tal y cuestiones de estas, voy a poneros ahora algunas informaciones. Mirad, en concreto voy a exponer esto porque me interesa que accedáis a esta página, a la página de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, porque aquí tenéis muchas cosas que segurísimo que os sirven no solo para esta preparación de oposiciones, sino para el futuro. Casi todo que necesitéis lo vais a tener allí. Y por eso casi vamos a entrar directamente en esta página y así os lo enseño. Vamos a ver. Bueno, pues mirad, ¿por qué me interesa esta página? Simplemente pinchando Asociación Aragonesa de Psicopedagogía tendréis este slide con más información, pero ahora lo que me interesa sobre todo es que veáis aquí donde pone recursos, este desplegable, biblioteca, blogs, consejos emocionales en familia, legislación. Es que hay tanta información que por eso quiero ir un poco despacio. Es que, por ejemplo, en legislación encontráis la legislación española y la aragonesa. Sobre todo la española os interesa. Que si fuera necesario, luego aquí en COPOE, luego esto luego os hago un pequeño repaso. COPOE son las siglas de Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Como hay una o más en cada comunidad autónoma, a través de esta página también podéis entrar en la normativa de cada comunidad autónoma. Pero, en fin, ahora me quería parar aquí en recursos. En recursos, pues, por ejemplo, por ir a publicaciones. En publicaciones tenéis distintos ámbitos. Acción tutorial. Pues si de acción tutorial, que es un tema que os interesa muchísimo porque todos vais a ser tutores en algún momento y en la exposición os interesaría tener formación, pues tenemos aquí 2 planes de acción tutorial completos. Que nos interesa otro ámbito, pues voy a hacer un recorrido de los distintos ámbitos. Acoso escolar, otro tema que creo que debéis tocar en algún momento, o en el tema o en la programación. También tengo que advertiros que en los temas no deja de ser también algo relacionado con la educación. Siempre que podáis mencionar alguna cosa relacionada con un curso, con un centro educativo, con lo que sea, mejor, con alguna acción. Pensáis que estáis haciendo una oposición de educación, no una oposición para ser buen matemático o para ser un ingeniero o un premio Nobel de literatura. Hay gente que confunde un poco hacia dónde estamos. Entonces, por eso tenéis que demostrar muy bien que conocéis el ámbito. Bueno, pues de acoso escolar, que seguro que si no es tanto en la oposición, en vuestro trabajo vais a tener muchísimos casos. Pues aquí tenéis varios materiales. De atención a la diversidad, otro tema importante que tenéis que hacer mención. La atención a la diversidad es clave en este sistema educativo, por abajo y por arriba. No sé si mis compañeros ya os habrán aclarado muy bien la diferencia entre ACNE, ACNEAE, alumnos con altas capacidades, alumnado que tiene problemas con el lenguaje, etcétera, etcétera. Como es un tema que tendréis que hacer sí o sí mención en vuestra programación y unidad didáctica, pues lo tenéis que dominar. Pero, en este caso, pues para que veáis qué cosas tenemos aquí, pues tenemos sobre el TDAH. TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En cada clase vais a tener 1, 2, 3 o 4 alumnos mínimo con este trastorno, porque existe. Bueno, pues aquí tenéis materiales
en relación pues desde la alta capacidad, con discapacidades, con alumnos con problemas de comportamiento, mutismo selectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veáis, por ejemplo, un material de estos, porque ya digo, no solamente os interesa para vosotros como futuros opositores, es que también cuando seáis profesores, pues os interesa tener un repertorio de materiales por si tenéis algún caso, que tendréis, de alumnos que tengan déficit de atención e hiperactividad, yo os puedo decir que vais a tener, y muchos, porque cada vez el alumnado es lo que tenemos, está más distraído, tiene más problemas de atención, más problemas de desmotivación y tal, y esto tenéis que ser buenos expertos. Podéis hacer menciones de estos materiales incluso para vuestro repertorio. Bueno, pues este material, fijaos qué bonito es, porque este trabaja el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en primaria y en secundaria. Viene una explicación sencillita, vienen actividades, vienen consejos para las familias, para el centro educativo, etcétera, etcétera. ¿Que os interesa el tema? Pues ya tenéis aquí un librito muy, muy majo que segurísimo que lo podéis aprovechar para vuestra presentación. Pero es que también, por eso digo que es tan importante saber dónde están las cosas. Si sabéis en esta página la cantidad de recursos que tenéis, en el futuro, que vais a encontrar con muchos problemas, pues aquí podéis echar mano segurísimo a casi todo que os vais a encontrar. Porque además esta página la vamos actualizando continuamente, ¿eh? Pero aquí vienen actividades concretas para trabajar con este tipo de alumnado. Y repito, siempre que vais a hacer mención de cosas reales que existen ahora, por ejemplo, al principio os he puesto una transparencia, claro, como no estaba conectado, pero al principio de esta exposición, cuando os estaba hablando de ventajas e inconvenientes, esta no la habéis visto, esta transparencia. Pero no es tanto por lo que he dicho, que ya está oído, sino un trastorno que va en aumento, esto lo relacionado con los trastornos alimentarios, todo lo que conlleva la imagen, la ortorexia, es la obsesión por el físico, la vigorexia, por la comida saludable. Todo esto va a más. Esta chica, por ejemplo, tiene un problema de anorexia, es decir, personas que se ven como la niña del espejo, son dos, pero ellas se ven así, como si esto fuera algo real. Niñas que, porque generalmente es un problema que tienen las niñas, que se ven gorditas y están súper delgadas. Y es un problema, yo no diría tanto de alimentación, sino un problema mental, de trastornos de su propio autoconcepto y tal. Y esto, ojo, porque cada vez lo veo más en más alumnos y alumnas. El problema de la obsesión con el físico, con la alimentación, etcétera, etcétera. Y repito, si podéis hacer mención de cómo es el alumnado que tenemos ahora, yo os puedo decir, por ejemplo, que mi último año como orientador, que daba clase en bachillerato, pues tuve 5 casos nada menos de chicas, sobre todo eran chicas, que se desmayaban en el momento de hacer un examen porque en la EBAU, como hace falta una nota muy alta, sobre todo para determinadas titulaciones sanitarias, la obsesión de sacar una buena nota del estrés que ellas mismas se ponían, pues es verdad que la ansiedad y el estrés va en aumento considerable. Todo esto con la pandemia se ha agravado. Por tanto, las situaciones de ansiedad y estrés en nuestros alumnos ha ido en aumento exponencial. Esto es una situación que tenemos ahora ya. Si podéis hacer mención de cómo son nuestros alumnos, de la situación pandémica, porque esto también yo creo que es importante que lo reflejéis. ¿Qué problemas tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestro alumnado? A todo lo que conlleva la complejidad de la juventud y de la adolescencia hay que añadir precisamente todo esto de estos trastornos que estoy diciendo. Por tanto, esto tenerlo en cuenta y lo tenéis que reflejar de una manera u otra. Lo bueno que tiene esto, os voy a poner la anécdota del anterior papa. Yo no soy muy religioso, pero esa anécdota me gustó. El anterior papa empezó a tener Parkinson y problemas de Alzheimer. Entonces, durante mucho tiempo se dedicó a escribir su propio testamento, sus memorias, etcétera. Y entonces lo que hacía este hombre era escribir cuando estaba inspirado, cuando estaba mejor.
porque sabía que en esos momentos, aunque quisiera, aunque tuviera tiempo, no tenía las facultades en condiciones. Bueno, pues lo hizo con la suficiente antelación para hacerlo bien. En vuestro caso, lo mismo. Tenéis que hacer a largo plazo un plan interesante, personalizado, adecuado a un centro, el que sea, aunque sea fingido. Pero esas referencias, cuando estéis inspirados, a lo mejor por la noche, a mitad de noche, estáis, que no os terminéis de dormir y os viene una idea muy interesante. Os levantáis, la anotáis y tal, buscáis la información o el material y tenéis que ir preparando la programación y vuestras intervenciones así con flashes, porque cuando estéis inspirados es cuando tenéis que aprovechar. Y cuanto más vayáis haciendo esto con tiempo, con tranquilidad, mejor. Si dejáis esto y procrastináis a última hora, sobre todo la programación, pues os podéis encontrar que con el estrés y la ansiedad y las cosas de última hora, pues os saldrá una chapucilla. Por eso estas reflexiones me viene bien de hacerlas ahora. A ver qué más cosas os quería decir, que no se me vaya santo al cielo. Sí, estaba con el material este de... ¿Veis? Es que estaba ahora con este libro del TDAH. El TDAH me interesa mucho y os hago esta reflexión. Lo vais a presentar por especialidades muy variopintas. Ya he visto por quiénes sois de perfil, unos de formación profesional, otros sois de lengua, matemática, bueno, de casi de todo, porque estáis personas de mucha variedad de especialidades y de lugares. Pero os tengo que decir que todos tenéis en común que como os vais a dedicar a la educación secundaria, bachillerato, formación profesional, etcétera, y vuestros compañeros que van a opositar, en general, son muy buenos cada uno en su especialidad, pero adolecen en general de formación psicopedagógica. Y ahí es donde vosotros podéis dar esa diferencia. Por eso yo creo que es muy interesante cuando os decía al principio que os felicitaba por haber hecho este curso, porque generalmente si competís en lo relacionado con vuestra especialidad, la diferencia va a ser muy poca, porque en el tema más o menos todos vais a decir lo mismo y más o menos la persona que vaya bien preparada lo va a hacer parecido. Pero donde sí que podéis aportar algo más, ese plus que os da el sobresaliente, es en este tipo de cosas. Que relacionéis el tema que os toque, los casos prácticos, la programación, la unidad didáctica, con la situación real. Si podéis hacer mención de todo lo que conlleva la pandemia, mejor. Si podéis hacer mención del TDAH, porque, repito, tenemos ahora mismo una prevalencia del trastorno de déficit de atención con hiperactividad entre el 5 y el 15%, dependiendo de los centros, del grupo, etcétera. Más, 4 veces más en los varones que en las mujeres, pero también hay mujeres, obviamente. Y esto va a más, no va a menos, ¿eh? Cada vez hay más chicos y chicas que son muy movidos, que están muy distraídos, que continuamente están hablando, que no paran quietos, que les cuesta cuando les dices una orden, no se enteran, pero porque tienen la cabeza en otro sitio. Y como esto es así, y con el tiempo va a ir a más, y además esto lo estamos viendo en otros países, sobre todo anglosajones, y que la realidad es que en las aulas el alumnado que es muy movido, que tiene problemas de disrupción, es el que genera realmente malestar en el profesorado. Esto, cuanto más os forméis y más lo comentéis, mejor, ¿eh? Yo creo que es muy bueno que digáis cosas, ya digo, pertinentes, actuales, relacionadas con nuestra vida actual. Y bueno, os pongo este librito por poner un ejemplo. Pero ya veis que tenemos aquí bastantes cosas. Aquí tenemos cosas del espectro autista. Vais a tener alumnos Asperger que pasan desapercibidos, pero precisamente este tipo de alumnado, que son aquellos chicos muy literales, que incluso a veces son brillantes en su área, que son personas muy obsesivas, que les cuesta adaptarse a los cambios, es que vais a tener también un porcentaje. Incluso os tengo que decir, yo veo en cada centro donde he estado en más de 100 centros trabajando, tanto en primaria como en secundaria, en todos había profesores que tienen este síndrome. Algunos lo saben, otros no. Pero hay profesores
y familias obviamente y alumnos, porque todos los alumnos están escolarizados. Hay personas que tienen este síndrome y no lo saben. Personas que los que decimos que son personas muy inflexibles, que son muy rígidas de mente. Este alumno ha sacado un 4,93, no le llega al 5, está suspendido. Continuamente nos encontramos personas de este tipo. Pero ya no lo digo por el profesor, lo digo por el alumnado, que sepáis que este tipo de alumnado, y podéis hacer mención de ello, suele ser muy susceptible de tener acoso escolar, porque son chicos muy especiales. Yo recuerdo el último caso que tuve, un alumno de cuarto de la ESO, que ya había repetido en varios centros, había cambiado porque sufría mucho acoso, pues sufría bromas pues desde que le quemaban con un mechero el pelo, pero lo tenía bastante largo, cuando estaba en clase. Otro día se encontró un ratón muerto en su mochila con el bocadillo. En fin, le hacían las 1001. Y todo porque son personas diferentes, que no entienden las bromas. Y, por desgracia, pues todo aquel que es diferente lo pasa mal. Tenéis que hablar de ese tipo de cuestiones, porque es lo que tenemos en nuestras aulas. Y a veces por la presión de los matones y otras veces por el tipo de sociedad que tenemos, pues está ahí. Bueno, pues os estaba enseñando las publicaciones. Tenéis sobre convivencia, sobre evaluación, libros de interés sobre todo del tipo emocional, orientación académico-profesional, orientación a padres, orientación psicopedagógica, propuestas y medidas y universidad. En cada uno de estos tenéis, como veis, varios archivos y son de acceso libre y, por tanto, podéis utilizar cantidad de cosas. Aquí tenemos también una revista, ya llevamos 30 números publicados nada menos. En esta revista, bueno, podéis encontrar artículos también muy interesantes. Ahora tenéis poco tiempo, pero si necesitáis mencionar algún artículo, algún autor interesante, pues aquí tenéis todos relacionados con el mundo educativo. ¿Veis? Aquí tenéis artículos sobre atención a la diversidad, innovación. Por ejemplo, este artículo con corazón y cerebro es un artículo muy interesante que os lo aconsejo, de uno de nuestros socios más ilustres, Martín Pino Skílez, que digo esto porque ha publicado este libro con corazón y cerebro, pero también una aplicación. Pues esto sí que sería interesante que lo podéis mencionar. Esta aplicación que hemos sufragado, os la podéis descargar, es gratuita y sirve para detectar problemas emocionales. Este tipo de cosas originales, actuales, porque esto lo ha hecho este curso escolar, esto lo podéis mencionar porque son problemas que tenemos ahora mismo en nuestras aulas. Y con este dispositivo, esta aplicación que sirve también para el alumnado y el profesorado, no solamente sirve para descubrir cómo está nuestra situación emocional, sino también que da consejos. Bueno, pues esto lo tenéis en este artículo y yo digo, no vería mal que vosotros que aprovechéis estos recursos que os estoy facilitando para que lo pongáis en el sitio que sea más adecuado, pero aprovechar estos materiales. Martín Pinos, otro de los que podéis citar. Este es uno de los que ha recibido un premio a nivel del Ministerio de Educación de Innovación. Es un asesor en un centro de profesores de Zaragoza. Bueno, pues aquí tenéis cantidad de materiales y tenéis 30 números nada menos, así que podéis inspiraros hasta que queráis. Os enseño más cosas, porque si no se me olvida. Bueno, aquí ya no digo que... curso presencial. Mirad, tenemos a partir del día 7 de abril un curso de formación profesional para las oposiciones presencialmente, pero retransmitiremos por streaming. De este estilo que estamos haciendo ahora, pero obviamente solo para los que vais a hacer de formación profesional. Y incluso os queremos proponer lo que estáis haciendo este curso. Es un curso de 40 horas, será los miércoles por la tarde y aquí podéis ver el programa y tal. ¿Qué os quería decir? Sí, que os queremos hacer la proposición de haceros socios junior de nuestra asociación gratuitamente durante un año. De esa manera podéis recibir información de las actividades, de una bolsa de trabajo que tenemos, descuentos en los cursos y
Después os interesa seguir, seguís, y si no, no. Para eso podéis escribir a la sede de nuestra asociación, que es aaps@psicoaragón.es. aaps@psicoaragón.es. Y podéis aprovecharos de estas actividades. Aquí tenéis este curso de formación profesional, pero tenemos también otro de las demás especialidades de secundaria. A ver si lo vemos aquí. ¿Veis? Curso presencial de secundaria. Este será los viernes por la tarde y también igual. También lo haremos presencial, pero retransmitido por streaming, como estoy haciendo ahora yo. La única diferencia es que como habrá alumnos, pues habrá más interacción y es como si estuvierais aquí. Este se llama Práctico de Programación y Ideas Didácticas. Además lo impartirá Elena Pablo, que la conocéis, Elena Mayén, Ignacio Polo, que es un inspector de educación, Mario Remón, Germán Tornos, yo también estaré. Bueno, pues aquí tenéis información de esta otra actividad. Y ya que estoy aprovechando esto, también tenemos en nuestra asociación varias conferencias ahora gratuitas que se van a impartir los próximos días y son sobre temas también muy interesantes relacionados con la atención a la diversidad, etcétera, etcétera. A ver si puedo poneros alguna para que la veáis. Bueno, por no extenderme mucho más, luego me hacéis más preguntas sobre todo esto. Voy a volver de nuevo a la presentación y luego sigo con más preguntas porque sí que querría después hablaros de todo este tipo de cosas. Sí, otra cosa que se me va a olvidar. Tenéis que hacer también cada uno de vosotros una serie de cuestiones prácticas para este curso. No sé si mis compañeros previamente os han hablado de algo, pero cada uno de nosotros os hemos propuesto una serie de actividades. En concreto, en mi caso, que las tendréis, os he propuesto sobre todo esto que os estoy hablando de comunicación verbal y no verbal, de vuestros puntos fuertes y tal. En la práctica lo he llamado Estrategias para la defensa de la programación y la unidad didáctica. Y os propongo lo siguiente. El alumno deberá recrear una hipotética situación de examen en una oposición por el cuerpo de profesorado de educación secundaria o de maestros. Concretará posibles dificultades con que se va a encontrar. Ejemplos: bloqueos emocionales, excesivo nerviosismo, dificultades para memorizar, etcétera. Es decir, tenéis que comentar las que creéis que os van a pasar a vosotros. Y, a continuación, posibles medidas que va a poner en marcha teniendo en cuenta los contenidos que se han impartido durante el curso. ¿Cómo hacemos si en esta situación me bloqueo y no consigo memorizar lo que estaba diciendo? Tengo un nerviosismo que me impide que tenga una voz más potente. Creo que tengo una voz temblorosa y que da sensación de inseguridad. Continuamente utilizo muletillas y no consigo no repetir algunas cuestiones. Mi vocabulario no es suficientemente elocuente. Cuando tengo que exponer en público, utilizo siempre las mismas... Bueno, cada uno expone su situación y qué cosas haría para mejorarlas. Ese es mi caso práctico, pero mis compañeros han puesto otros. Si alguien quiere contestar a estas, a las que os propongo para mi sesión, también lo podéis mandar a este mismo correo. Repito, aaps@psicoaragón.es. aaps@psicoaragón.es. Y además ahí podéis hacer cualquier otra consulta, del tipo que sea, porque la idea es que mantengamos la relación durante el tiempo que necesitéis. Y repito, si os queréis hacer socios junior, además mantendremos el contacto. Antes de las 7 tengo que hacer un pequeño descanso para hablar con mi compañero, dejaré otros 5 minutos, seguiremos, pero primero quiero daros estas dos claves. Son claves para motivar. Me interesa para vosotros
durante este tiempo y me interesa para que cuando seáis docentes lo comentéis tanto para el alumnado como para las familias. Yo recuerdo una vez que estaba en una clínica y lo vi y entonces dije, ojo, qué bien para... Esto lo recogí pensando en mis alumnos de bachillerato porque casi todo que veía aquí les pasaba a ellos. Pero después me di cuenta que también cuando me venía una familia a hablar conmigo, porque como orientador, yo he sido orientador, repito, en un instituto de secundaria de 1.300 alumnos, el Instituto Tiempos Modernos de Zaragoza, y bueno, os podría contar cientos de anécdotas porque todos los días pasaban cosas, todos los días del curso, algunas muy fuertes. Y mi impresión era que el alumnado en general tenía problemas de autoestima baja, sobre todo los que son de bachillerato y también de formación profesional. Pero es que también muchos consejos de estos servían para las familias e incluso para el profesorado. Y os lo recomiendo para que también os lo autoapliquéis. Ser positivo. Buscar, esto además me conviene que lo tengáis muy en cuenta estos días hasta el momento del examen y que lo tengáis bien a la vista y os lo apliquéis. Ser positivo, buscar el lado positivo de las cosas, controlar los pensamientos y huir del todo me va mal. Es que además lo que os decía antes, quedaos con la frase de la autoprofecía cumplida. Voy a tener mala suerte, voy a suspender, me va a ir mal, ¿qué pasará? Nos irá mal. Voy a probar, me lo voy a tomar en serio, voy a tener éxito, voy a ser feliz, seré feliz. Así que los que estéis oyéndome vais a ser positivos. Ser objetivo, no ver solo los aspectos negativos de nosotros mismos. Felicitarnos por los triunfos conseguidos. Bueno, esto yo me imagino que vosotros tenéis buena autoestima, pero repito, vuestros alumnos que tengáis seguramente tienen autoestima baja y algunos que se hacen un poco los prepotentes es un mecanismo de defensa porque generalmente ocurre lo contrario. Los acosadores generalmente han sido acosados y tienen autoestima baja. Por tanto, esto aplicároslo, ¿eh? Hay que muchas veces ser más indulgentes con nosotros mismos. Eso tiene que ver con el 5, no exigirse al máximo. Ojo con las personas que sois demasiado perfeccionistas, que queréis abarcarlo todo. Una oposición es inabarcable, es imposible abarcar todos los flecos, todos los supuestos que puede haber, toda la normativa, todos los temas. Como es inabarcable, pues bueno, llegamos hasta donde llegamos a hacerlo bien. Pero no intentar que lleguemos a donde no puede ser y que nos frustremos. Quererse uno mismo, y eso también es muy importante, cada uno nos tenemos que querer como somos. Yo, desde luego, las personas que hacen cosas raras para disimular y tal, y que cuidan excesivamente su cuerpo y descuidan esto, por desgracia es que la televisión influye muy negativamente en los adolescentes y tenemos que luchar contra ellos. Pero bueno, sí que puedo deciros también otra experiencia, que las personas que nos dedicamos a la educación solemos influir más de lo que nos parece en nuestro alumnado. Y a veces el peso de un educador es más potente que el de los medios de comunicación, amigos, etcétera, etcétera. Eso que lo sepáis, que aunque parece que no, pero seguimos siendo muy influyentes. Bueno, pues tenemos que aprender a querernos más y a tener un alto concepto de nosotros mismos sin ser soberbios. 4, asumir los problemas. Es decir, que hay cosas que dependen de nosotros. Bueno, pues ahí sí que tenemos que intentar, pues, ¿cómo hago para mejorar mi impetuosidad? ¿Cómo puedo hacer para organizarme mejor el poco tiempo que tengo? Ese genio que a veces no puedo controlar. ¿Qué hago? Porque a veces se me olvidan demasiado las cosas. Pero hay otras que no dependen de nosotros. ¿Qué hago a este puente que me quería ir de vacaciones y nos han confinado? Bueno, pues nos han confinado, ya está, pues me adapto a la situación y cada uno en nuestra ciudad o nuestro pueblo hacemos lo que mejor para pasárnoslo bien. ¿Qué hacemos? Es que ahora va a llover mucho y me han fastidiado una excursión de mañana. Pues seguro que hay otras múltiples cosas que se pueden hacer y te lo puedes pasar muy bien. Las personas que lo general, lo que no depende de ti, lo haces propio, lo pasas muy mal, porque hay cosas que no son solucionables. Ponerse metas alcanzables.
Esto también es muy importante, ser realista y buscar aquello que podamos hacer y bien. Los que estéis aquí, claro que podéis conseguir una oposición, nosotros lo hemos conseguido y somos normales. Por tanto, la meta de conseguir una oposición en educación es alcanzable. Otra cosa sería, pues, como veo, hay una carrera en determinado tiempo. Pues hay personas que no tenemos esas facultades. Pero todo lo que conlleva algo adaptado a nuestra posibilidad, si vosotros habéis terminado una carrera, todos, sin excepción, los que me estáis oyendo, sois capaces de aprobar una oposición. Y por eso no hay que tener miedo al fracaso. Hay personas que no se quieren exponer porque tienen miedo al fracaso. Y los que triunfan, Tomás Alva Edison, como digo, inventó la bombilla al 109 intento. Donald Trump, pues, persona que no me gusta, se ha arruinado varias veces y ha triunfado económicamente en otras. Muchos multimillonarios triunfaron y fracasaron y volvieron a levantarse. La vida está hecha continuamente de caídas y levantamientos, pero tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Por eso tenemos que aceptarnos físicamente, con nuestros defectos, nuestras virtudes. Y aquí sí que tenemos que influir mucho en nuestros alumnos y alumnas, porque son muy influenciables y cada vez más. Y cada vez tenemos que luchar contra los medios de comunicación que están haciendo tanto daño. El 9, la procrastinación. Esto también es para nosotros, Tenemos que organizarnos bien porque hay que empezar primero por lo importante, por lo que más nos cuesta. Y después dejar aquello que nos gusta más. Pero sobre todo tenemos que abordar las cuestiones que sean realmente importantes. El posponerlas, lo único que hacemos es dejar el problema para más tarde, pero por eso no se soluciona. Recuerdo precisamente una de las tácticas de nuestro expresidente Rajoy era dejar que los problemas durmieran y generalmente los problemas, si no se abordan, se hacen más grandes cada vez. No quiero hablar mucho de política, pero lo que pasó en Cataluña, en cierto modo, estaba derivado de no asumir estas cuestiones. Dar importancia a las pequeñas cosas de la vida. Es decir, que cada momento tenemos que saborearlo. Una buena comida, tener familia, tener salud, el buen tiempo que tenemos en España. Las pequeñas cosas que nos da, eso es lo que nos da la felicidad. El disfrutar, en las personas que tienen la suerte de disfrutar de cada momento, de cada instante, de cada persona, de cada amistad, eso les da la felicidad. El esperar esas grandes aventuras y esos grandes acontecimientos generalmente lleva a la frustración. Y me viene aquí a la memoria otro caso. Yo recuerdo alumnos que tenía de 15 años, de 16, cuando empezaban a salir por la noche, yo recuerdo que me contaban la anécdota de que la primera salida que tenían generalmente era la Nochevieja. Y recuerdo unas chicas que me decían, estuvimos esperando la Nochevieja durante varios meses y todo era comprarnos cosas para Nochevieja y cómo sería la Nochevieja y qué nos pondríamos y cómo nos íbamos a pintar y tal. Bueno, pues llegó esa famosa Nochevieja, se pegaron una hora para entrar en el lugar donde iban a celebrar la fiesta, después media hora para el guardarropa, luego como tenían barra libre, pues casi toda la noche en la barra esperando a que les sirvieran. Al terminar la Nochevieja fueron a recoger sus abrigos, no sé qué pasó, se estropeó el guardarropa, se cayeron todos los abrigos, cada uno cogió el que pudo. Bueno, pues estas chicas se vuelven a su casa con 5 grados bajo cero y sin abrigo. Así que esa famosa Nochevieja tan esperada fue un fracaso. Las personas que tienen grandes expectativas a veces se llevan grandes disgustos porque no valoran lo que tienen en cada momento. Bueno, esto es obvio, pero os lo digo. Buscar apoyos, sobre todo en estos momentos, cuando os veáis que tenéis estos momentos de bajada, como os decía, cuando veáis que empezáis a tener problemas de desmotivación, de que os faltan fuerzas, es muy importante que tengáis esa pareja, esa amiga, esa familia cercana, cualquier persona o cualquier mascota incluso que nos ayude. Y esto sí que es importantísimo. La soledad es muy negativa. Aprovechar las oportunidades. En esto, ¿cómo lo podemos comentar? Bueno, pues oportunidades es, pues ahora este curso que estáis haciendo.
cualquier lectura, cualquier buen ponente que veis ahora que os está aportando, cualquier documento que os llega. Tenemos que discernir un poco, porque en el bosque a veces nos cuesta ver cuál es el árbol idóneo, pero pensar que ahora mismo tenéis cantidad de información que la podéis aprovechar. Todos los recursos que tenéis a vuestro alcance los tenéis que enfocar hacia la oposición y hacia la programación. Es que ahora tengo que hacer otro parón de 5 minutos solo, ya digo, 5 minutos y seguimos. Lo digo esto porque es que tengo que hablar con mi compañero antes de que se vaya y además tengo que echar dinero en el coche, pero lo hago con el móvil. Así que a las 7 en punto volvemos. Si no te importa, le mandas un correo cuando puedas. No, ya cerrar esto y venga personas.
Bueno, ¿os parece que ya sigamos? Son las 7 y termino rápidamente la presentación y así nos metemos con las preguntas porque veo que hay varias. Casi me interesa más que, si no os importa, de todo lo dicho, vais comentando más cosas por el chat y así hacemos más feedback, ¿eh? Tengo que deciros también que me comentan desde la sede de Calatayud que a lo largo de esta semana próxima, Marta Díez os subirá las presentaciones y las intervenciones allí en la página web de la UNED de Calatayud para que la podáis ver en diferido si queréis ver alguna que no habéis podido o ver alguna cosa más porque ha pasado desapercibido. Pero yo creo que es interesante, esto sí que reconozco que es de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia y es que se ha desarrollado muchísimo la tecnología. En educación, desde luego, todo esto del Meet, el Zoom, la posibilidad ahora de que se vea en diferido, esto nos añade bastante valor, ¿eh? Porque hay momentos en que uno está más distraído o se tiene que ausentar y luego que lo podamos ver. Y reitero que tenéis que, cada uno de los 4 ponentes, hemos preparado una especie de supuesto práctico y cada uno de vosotros tenéis que contestar a qué queréis de los 4, pero si lo enviéis al ponente de turno. Al mío, ya os he comentado las preguntas. Si alguien no la tiene o tiene dificultad, podéis enviarme de nuevo al correo que os he dicho, aaps@psicoaragón.es. Y también reitero lo dicho, si queréis haceros socios junior gratuitamente, nos mandáis un aviso y os mandaremos la inscripción para que os podáis favorecer. Bueno, pues ¿qué os iba a...? Sí, iba a continuar con estas 20 claves. La número 13 es vivir el presente. 14, no compararse con los demás. Lo digo esto sobre todo con el enfoque de la oposición. Pensar que cada uno vais a ser los mejores. Cada uno de vosotros es el mejor. Y que otros pues tendrán sus puntos fuertes, pero también sus débiles. Y cada uno de vosotros pensar que la plaza va a ser para vosotros. Tener sentido del humor, porque para estos tiempos es muy importante. Yo tengo que deciros que ya no es que sean opiniones, son estudios contrastados y sobre todo ahora en épocas pandémicas. Las personas optimistas, las personas positivas, las personas con buena inteligencia emocional enferman menos. Cuando enferman se recuperan antes, envejecen mejor y mueren más tarde. Así que esto lo digo porque es muy importante que todos estos valores emocionales los tengáis en cuenta, por todo, por la calidad de vida y sobre todo para vuestra oposición y para vuestro futuro trabajo. Controlar los sentimientos, en el buen sentido, planear actividades, en este caso más todavía, planear actividades lúdicas, educativas, deportivas, de organización del tiempo, etcétera. Interesarse por las personas y las cosas. Vuestros alumnos, cuando seáis docentes, tienen que percibir que tenéis interés por ellos. Yo, por ejemplo, os tengo que decir algunos trucos que cuando he estado como orientador, teníamos todas las semanas una reunión con los tutores de cada curso. Una reunión los lunes a las 9 con los tutores de primero de la ESO, los lunes a las 11 con los de segundo, los martes a las 12 con los de tercero de la ESO, jueves con los de primero bachillerato, tal día con los de formación profesional. Me he pegado casi toda mi vida profesional reunido con unos y con otros. Bueno, pues una de las cosas que más insistía es que, por ejemplo, a comienzo de curso les daba pautas para que el profesorado conociera a cada alumno cuanto antes mejor. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se ganan ya, en cierto modo, el alumnado. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones daba para esos primeros días? Que el alumnado se sitúa siempre en los mismos sitios. El profesor se hace su esquemita con el nombre de dónde está sentado cada uno, porque de esa manera se puede dirigir a uno con su nombre. A ver, Marta, tú eres Marta, sale a la pizarra o hace este comentario. No es lo mismo Marta a dirigirnos
simplemente con la mano. Pero es que además los primeros días yo hacía siempre una actividad que recomendaba al profesorado y os recomiendo a vosotros. Les hacía a los alumnos que se sentaran de 2 en 2 y uno durante 5 minutos entrevistaba a su compañero y viceversa. Y después salía en mitad de la clase, Marta presenta a Pablo. Pablo tiene 15 años, está haciendo cuarto de la ESO, tiene 2 hermanos, de mayor quiere ser profesor, lo que más le gusta son las matemáticas y la física, tiene un gatito que se llama Milú. Bueno, pues va comentando y yo mientras tanto iba tomando buena nota de los gustos, de la situación familiar, de cómo se expresaban, de sus intereses, porque toda esta información después la iba completando con más cosas y no es lo mismo que te dirijas después a Marta y le digas, oye Marta, que ya sé que te gusta mucho el tenis y mira, pues que hoy interviene Nadal, por ejemplo, o que ya sé que ayer fue cumpleaños de tu hermanito, o que ha comulgado otra hermana que tienes tal día y cómo le fue, o que sé que tu abuela estaba enferma, si se ha mejorado. Esto nos ganamos emocionalmente a estos alumnos, porque lo peor que puede pasar es cuando un alumno te dice que eres un mercenario de la tiza y solamente te preocupa de dar la clase y te desentiendes. Porque luego, claro, hay problemas de que tienes algún tipo de problema por no tener ese contacto emocional. Bueno, sigo. Hacer ejercicio físico, obviamente, y tener esperanza. Bueno, estas 20 claves que os comento, cuanto más las tengáis en cuenta, mejor. Porque no solamente os va a venir bien para vuestra vida personal, os vendrá bien para vuestro trabajo y sobre todo para la oposición. Yo, todo, si os dais cuenta, lo estoy girando alrededor de las competencias emocionales, que a la vez tiene una deriva sobre lo verbal y no verbal. Por cierto, os tengo que decir que aparte de la LONCE, de la LONLOE y de cuestiones relacionadas con la normativa que os envié en su momento, que las tendréis para que las podáis consultar de una manera más agradable, también os he mandado una ponencia muy interesante sobre todo este asunto de la comunicación verbal y no verbal, y sobre muletillas, ejemplos, etcétera, de lo que estoy diciendo, pero mucho más desarrollado. Porque, obviamente, no solamente tenéis que hacer buen ejercicio para la oposición, sino, sobre todo, durante vuestro trabajo. Así que todo esto, todo este material, poco a poco os lo vais leyendo porque es muy interesante, ¿eh? Y me imagino que mis compañeros y compañeras también nos habrán dado más materiales. Bueno, pues aquí os comento todo esto. Tengo que deciros, por no abrumaros, que además en la página web tenéis cursos presenciales, pero sobre todo online. Bueno, los presenciales os sirven igual porque los retransmitimos por streaming. En estos cursos presenciales y online son homologados por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Y estos cursos os pueden servir para completar los méritos. Alguien me decía por ahí, ¿y los méritos y tal dónde están? Bueno, pues si os fijáis en los anexos de cada convocatoria, en general hay un apartado que dice méritos hasta 2 puntos. Por cada curso de tantas horas, tanto. Bueno, pues el que no los tenga ese total, tenéis que hacer estos cursos. Primero, para completar el máximo de puntuación. Y segundo, porque de esa manera también podéis avanzar más en vuestra formación. Y si os interesa, también tenemos ahora 3 conferencias online a las que os podéis inscribir gratuitamente. En la página web las tenéis, una sobre neuroeducación inclusiva, 2 temas, pues mirad, me viene muy bien, 2 temas que tenéis que formaros y hablar de ello. La neuroeducación, que es otra de las cuestiones que está en boga, y la inclusividad. La inclusión se hace mención muchas veces en la LONLOE. Y todo lo que conlleva la inclusión es algo que suena muy bien al tribunal actualmente. Lo mismo la igualdad de género y la educación y la diversidad. Son 3 temas, fijaos que bien os viene, porque son el 22, el 23 y el 20 de abril. Y ya repito, son gratuitos. Simplemente es entrar en nuestra página, los veréis en el slide de la portada, y a través de Ibercaja, porque eso lo hacemos con Ibercaja conjuntamente, se retransmite para todo el mundo mundial. Lo único que hay limitación de plazas, eso sí.
Cuanto antes lo hagáis, mejor. Y os decía también que el tema este de la inclusión, si podéis citarlo en algún momento, es muy importante. La inclusión y otra novedad que tenemos ahora, que son experiencias que están haciendo en algunos centros, es no tanto la coeducación de distinto género y tal, sino sobre todo la coeducación de 2 profesores en un mismo curso. Cada vez esto se está implementando porque los países más vanguardistas, tal como Finlandia y otros de Europa, lo están implantando. Es decir, en un aula, en determinados momentos, hay 2 profesores de tal manera que se pueden dedicar más a atender la diversidad dentro del aula. Tienen que trabajar más coordinadamente, obviamente, pero esto es algo que se está haciendo ya. Es más caro, obviamente, pero tengo que deciros que la educación no es cara, es una inversión de futuro. Los países que más han invertido en educación después son los que tienen un PIB más alto, así que algo querrá decir. Los países más desarrollados no son los que tienen más recursos naturales, son los que tienen más recursos humanos. En fin, a vosotros no lo tengo que decir, pero que sepáis que hay experiencias muy interesantes. Ojalá España se suba a este carro de invertir realmente en educación. Llevan muchos años que no se ha invertido en educación lo que se debería haber invertido, ni muchísimo menos. Se palía la situación por la responsabilidad del profesorado y tapa los huecos que deja la administración con esa responsabilidad, pero ni con mucho llegamos al porcentaje que se debería hacer, porque claro, hay después muchas carencias que quedan en evidencia. Ahora con la pandemia ha quedado en evidencia la falta de tecnología y la falta de formación, pero es que si queremos atender bien la diversidad, sobre el papel todo cabe. Y vosotros lo tenéis que defender así. Tenéis que defender la atención a la diversidad, la inclusividad, pero la puesta en práctica es compleja si tenemos ratios tan altas. Y si no hay, en algunos casos, 2 profesores por aula. Podéis comentar alguna cosa en este sentido, pero con realismo, eso sí, con realismo. Tengo que deciros también, que no se me pase, otra idea interesante, que cuando estéis hablando de la programación, no utilicéis ni disyuntivas ni condicionales. Por ejemplo, una disyuntiva podría ser: haremos una salida a un museo o iremos al campo. Imaginemos que tenemos que hacer una unidad didáctica y estamos diseñando actividades. Donde os vais a lucir en la unidad didáctica es en el desarrollo de las actividades, porque ahí es donde más podéis hacer cosas innovadoras. Pero claro, tenemos que concretar, si vamos a hacer una unidad didáctica en una semana o en 2, tenemos que perfilar muy bien qué vamos a hacer cada día. Si ponemos una disyuntiva es que no tenéis ni idea, porque preparar una salida tenemos que hacer primero el contacto con el centro donde vamos a ir, autorizaciones de la familia, si tenemos que contratar un autobús. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien perfilado y muy bien diseñado. Entonces, si ponemos disyuntivas, es que no da igual una cosa que otra. No es lo mismo ir a un museo que visitar una fábrica que una salida al campo. Por tanto, lo mejor es decir, haremos esta actividad en concreto y alrededor de esta actividad después haremos estas otras. Haremos una salida y después, como consecuencia de esta salida, vendrá el director de la granja y nos hablará de los cerditos, cómo es el proceso de tal. Y después de esta salida haremos una evaluación. Bueno, pues todo eso tiene que estar muy bien perfilado y muy bien descrito y con realismo. Por tanto, lo condicional tampoco tiene mucha cabida. ¿Haría si tuviera tiempo? No, haría no. Se programa en futuro o en presente. Haré esto el primer día. El segundo día una explicación. El último día haremos una evaluación sumativa de tal y tal cosa donde tener en cuenta no sé qué. Los alumnos que tengan dificultades a su vez harán tales otras tareas. Los que tienen alta capacidad a su vez ayudarán a otros. Bueno, todo eso, cuanto más lo concretéis, mejor. Y del 20 al 23 de mayo os invito también a un congreso, va a ser de los primeros congresos presenciales que se van a hacer en España, sobre inteligencia emocional precisamente. Como algunos estaréis enfrascados en lo vuestro y muchos lejos de Zaragoza, si os interesa, lo retransmitiremos por streaming también. Podéis recabar información en la web que tenemos, porque ya está bastante desarrollado. Y ya termino.
la presentación y me paso a las preguntas, que es lo que más me gusta, porque aquí es donde realmente contesto a vuestras dudas. Vamos a ver. Sigo con vuestras dudas y repito, si mientras tengamos tiempo, como vamos bien de tiempo, me ponéis ahí lo que sea. Nos hemos quedado, sí, en esta de la lectura del tema y del caso práctico. También se tiene que leer el apartado final de la legislación y la bibliografía, por supuesto. Repito lo que os he dicho antes, que el tribunal tenemos una especie de guión y en ese guión ponen normativa 5 puntos, legislación 10 puntos, coherencia entre lo que dice tal 5 puntos. Tenemos ese guioncito para ver si se aparta o no por tener unos criterios más o menos uniformes. Siempre se valora la legislación y la bibliografía. Por tanto, tener ya preparada esa bibliografía mínima. Ya os he dado algunas pautas, pero la tenéis que completar con cada uno con su especialidad. Y la legislación, por supuesto. La LOMLOE siempre. Y luego la normativa que tenéis en cada comunidad autónoma, que es poca, no os abruméis porque tenéis poca normativa. Por cierto, os mandarán también un cuestionario para que valoréis el curso. Si no os importa, cuando os llegue lo hacéis cuanto antes y así ya podemos ver los resultados, porque la idea es continuar con esto en el futuro. Más preguntas. En la defensa oral, supongo que es mejor primero escribir el esquema de la programación, que sirva de guión, y luego comenzar a hablar, por supuesto. Para ello, que sepáis que os van a dejar 1 hora previamente, porque por sorteo dirán, te ha tocado la unidad didáctica entre las 6, la 4 y la 9. Elige la que tú quieras. Y también la programación ya, el guión ya lo tenéis. Repito lo dicho, los guiones de cada unidad los preparéis previamente. Los tenéis ya. Y en el momento que estéis esa hora previamente, pues pasáis a una de la hoja donde tengáis lo que os den, pues lo pasáis y ya está, y lo desarrolláis. Pero siempre, primero un guión, incluso en sucio, pues vais comentando, ahora tengo que hacer la presentación de este material, después tal, pero es que eso no es bueno que lo tengáis para hacer en ese momento, lo tenéis que tener ya bastante perfilado con anterioridad. Más cuestiones. En la presentación de la unidad didáctica, ¿cuándo podemos sacar el material? ¿Durante la exposición o al acabarla presentamos los materiales? Cuando queráis. Daos cuenta que la oposición tiene una cosa muy buena. Es bastante abierto todo. Es muy abierto. Cuando hay gente que quiere que todo esté muy perfilado, pues eso sería para un examen tipo selectividad, tipo bachillerato, pero esto no, esto es un examen donde uno tiene que demostrar que tienes capacidades para ser un buen profesor. Por tanto, es todo muy abierto. Cuando tú vas exponiendo, pues al principio haces una introducción, haces un esquema, lo que sea, y luego tal como lo vas desarrollando, pues vas enseñando los materiales. Mi consejo es que para que sea más ameno, pues que lo vayáis haciendo progresivamente, porque no es lo mismo hablar de algo que vais mostrando, que capta mejor la atención el que lo escucha, que estar hablando continuamente sin ninguna apoyatura. Por eso, ya digo, la programación de la unidad didáctica es muchísimo más fácil y muchísimo más pedagógico y más didáctico. Entre la pizarra y los materiales y vuestra postura corporal es mucho más sencillo todo. Por lo tanto, durante la exposición, y aparte esto no nos dicen nada. En la presentación... En la exposición del tema, ¿cuánto tiempo se debe invertir? Esto sí que lo tenéis, esto sí que aparece taxativamente pautado, Repito, tenéis que leeros muy bien la anterior convocatoria. En Aragón ya ha salido la convocatoria, por lo tanto, si queréis ver cómo está la convocatoria de Aragón, la podéis mirar tranquilamente. En cada comunidad, la anterior, donde viene claramente, si contéis con 45 minutos y media hora, grosso modo es algo así. Mi consejo es que dejéis como mucho 5 minutos menos. Es decir, si tenéis 45 minutos,
programar y practicar mucho para 40 minutos, por si surge algún inconveniente y tal, porque después os van a hacer preguntas. No apuréis hasta el final del todo. Sobre todo, no hagáis corto de tiempo. No se os ocurra dejar cosas en el tintero que tengáis 7 puntos y que os quedéis en el 6º. Eso es un grave error que os penalizará. Pero que tampoco veis como una ametralladora, si tenéis 45 minutos, terminar en media hora. No, terminar casi al final. Intentar ir controlando muy bien los tiempos, hacer vuestro esquema diciendo, bueno, pues para esto tengo 5 minutos, esta parte 10. Todo eso lo tenéis que tener muy bien pautado, para que no os sobre tiempo ni os falte. La opción, la convocatoria de orientación se realiza a la vez que las otras opciones de secundaria. Sí. ¿Cómo es el proceso? Mirad, ahora os presentáis a una convocatoria de oposiciones para el cuerpo de enseñanza secundaria. Es para todas las especialidades. Fijaos que el sistema es muy complicado de explicar, porque uno resulta que ha hecho lengua, por ejemplo, ha hecho el grado de filología española, pongamos por caso. Luego hace la especialidad, que la podría hacer por geografía e historia. Pero luego se presenta a las oposiciones de orientación. ¿Se puede hacer? Sí, sí. Da igual la especialidad que hayas hecho y la titulación previa. Tú te presentas por la especialidad que has hecho en el momento que te inscribas y del máster. Por lo tanto, tú eres profesor de la especialidad que sea por la que te has presentado. Tú puedes haber hecho historia y presentarte por matemáticas. Si apruebas matemáticas, tú eres ya profesor de matemáticas. Será más difícil y tal. Incluso la especialidad que has hecho en el máster tampoco te predetermina. Por tanto, te dice, ¿dónde está lo de orientación? Sí, todas las especialidades son a la vez. Pues en Sevilla serán, por cierto, hay muchísimos de Sevilla en este curso. Pues el día tal habrá X tribunales de matemáticas, X de lengua, de las especialidades que sean. Cada una será en un sitio, porque a lo mejor no son todas, seguro, no serán todas en Aragón, por ejemplo, unas especialidades son en Huesca, otras en Zaragoza y otras en Teruel. Pero todas son el mismo día, eso sí. Dice, si es el opositor el que tiene necesidades especiales, por ejemplo, TEA, ¿hay adaptaciones en la exposición? Uy, pues esto sí que es buena pregunta. Esto, la verdad es que no lo sé muy bien. Que, por si acaso, todo lo que sea especial, lo mejor es decirlo previamente al tribunal, porque obviamente hay personas que tienen distintas situaciones y que el tribunal disponga. Esto en la convocatoria no se contempla cada situación particular porque hay muchísimas. En general los tribunales suelen ser bastante condescendientes, pero eso sí, hay que decirlo previamente, no en el momento del examen, sino, como ya los tribunales se sabrán, incluso en las direcciones provinciales, yo haría esa pregunta previamente. Y incluso la persona que está diciendo esta pregunta, yo en la pregunta pondría la posible solución. Yo tengo este caso, ¿podría ser que en la exposición lo haga de tal manera? A ver lo que dicen. Los cursos que hay en su asociación se realizan vía online o presencialmente. Unos son presenciales, otros son online, pero todos se retransmiten por streaming. Es decir, da igual, el online sería como yo ahora, los presenciales hay algunos, pocos, porque con la situación de pandemia no puede haber muchos alumnos, pero tenemos una cámara web como hay ahora y la cámara enfoca tanto al alumnado como al profesor, por tanto, se pueden hacer así. Y que sepáis que, aunque son cursos homologados por nuestra Diputación General de Aragón, sirven para toda España. Cualquier curso que hemos hecho de cualquier universidad pública o privada, homologada obviamente, o cualquier consejería, sirve para el resto de España, porque si no, no tendría sentido. Este curso de la UNED, pues lo tenéis que presentar como no homologado, pero sirve, claro que sirve, porque además lo que pone claramente en las convocatorias es que serán cursos relacionados con la especialidad y tal. Por tanto, todo lo que hagáis, si lo presentáis antes de la convocatoria, eso sí, los cursos
se tiene que presentar en el momento que hagáis la inscripción. La opción, la convocatoria de orientación, ¿se realiza a la vez que otros? Esto es lo que he contestado. Sí, se realiza a la vez. Todas las especialidades son a la vez. También hay cada vez más alumnado con trastorno de espectro autista. Sí, cada vez hay más. No es que haya más alumnos con este espectro, sino que cada vez se diagnostican más. Incluso, yo diría que con el TDAH, fijaos qué contradicción, esto es un oxímoron, difícil de explicar. Hay sobrediagnóstico, hay alumnos que no son TDAH y se les considera como tal porque tienen mal comportamiento, pero a la vez hay infradiagnóstico. No todos los TDAH están diagnosticados, pero hay muchos que se les considera como tal y no están. La verdad es que en general, como hay pocos orientadores, hay muchos más alumnos que tienen problemas y que no están diagnosticados. Desde luego, los que tienen trastorno autista grave sí que están diagnosticados porque son muy evidentes. Los que son más leves, no. Muchos Asperger no están diagnosticados, eso sí que lo puedo decir. Hay, yo diría, un porcentaje a lo mejor de 1% de alumnado que estaría dentro del espectro autista. Vamos a decir que son casos de Asperger leves que no están detectados o que la familia lo sabe y no lo dice. Y cada vez hay más trastornos que están ahí. Bueno, pues por suerte o por desgracia tenéis que formaros bien porque vais a tener una heterogeneidad de alumnado, vamos, que esto cada vez va a ser más complicado, pero es así, ¿eh? El alumnado que había hace 20 años, ya ese no existe. Ese alumnado homogéneo, todos escuchando a la vez, el profesor dando una clase teórica magistral, eso olvidaros, no existe ya ni siquiera en bachillerato. Como orientador, ¿nos podría dar alguna recomendación para los que nos presentamos por la especialidad de orientación educativa? Es que cada vez se pueden dar muchas. Para los de orientación lo tenéis más complicado porque tenéis que hablar de primaria, secundaria, dominar la normativa de infantil, primaria, secundaria, adultos, educación especial. Sí, mi recomendación es que tenéis que demostrar que estáis al día, que no queréis abarcar todo porque es imposible, que sois sensatos, que vuestro papel sobre todo va a ser ayudar al profesor y a las familias y que os vais a adaptar mucho a la realidad de cada centro. Un buen orientador se tiene que adaptar a cada centro y lo que hace en uno no tiene nada que ver con lo que pasa en otro. Y las exigencias de un centro no tienen nada que ver. Por tanto, lo mejor es que demostréis que estáis al día y que os vais a adaptar y que sois emocionalmente inteligentes. Si es importante ser profesor emocionalmente inteligente, un orientador, vamos, es imprescindible, porque como no tengas buena relación personal, ya te sobra toda la orientación. Es que de ahí, claro, sería para dar otra ponencia. Ahora veis, he repetido otra 2 veces para que no lo hagáis. Yo voy a opositar a infantil. Mi hija es TDAH y estuvo conmigo en la escuela infantil. ¿Podría poner notas sobre mi experiencia o mejor no? Hombre, claro. Mirad, las experiencias vitales son las mejores. Y el tribunal os puede decir que le da igual, que sea real o que sea ficticio. Uno puede decir, yo he estado en tal centro y tuve tal experiencia o estuve haciendo las prácticas. Eso le da igual, mientras sea todo coherente. Si es de verdad, mejor porque tú lo puedes contar, tal cual. No hace falta que sea totalmente realista, pero todo que sea de tu experiencia vital, incluso de cosas que has hecho en tu experiencia como alumno, pues la puedes aprovechar perfectamente. Y siempre es mejor cosas que conoces que cosas que te inventas. Yo, por ejemplo, os puedo decir algo muy negativo. Cuando una persona se empeña en memorizar todo y abarcar lo que al tribunal le da igual, por ejemplo, cuando uno dice las competencias clave, la primera, imaginar que estás ahí con el nerviosismo y tienes que acordar 7 competencias clave y tú no lo tienes aquí anotado y te falta la 7ª, pues te genera un nerviosismo, pues hay pequeños trucos que no tienes que decir las 7 competencias, sino las competencias más importantes son estas. Dejar siempre para que no se nos note, pero no intentar, hay estos 14 objetivos y los tengo que nombrar los 14, eso nos da igual. Ese tipo de memoria abarcadora de todo absolutamente es nefasto. Eso, olvidaros. Ser innovadores en la metodología, en las actividades, en la evaluación, en decir cosas interesantes.
Espera, que no sé por qué me sale aquí. Uy, me pone que se apagará en 47 segundos. Uy. Pues tenemos un que pone que se apagará en 14 minutos, en 14 segundos, en 30 segundos. Vaya. Y no me deja... Bueno, si se me apaga, nos quedaría media hora. Pues mirad, si se me apaga, lo que haremos será, porque veo que se va a apagar, todas las preguntas que vayáis haciendo, seguir haciéndolas en el chat y ya las contestaré. Ya buscaremos en otro momento, porque no sé qué pasa, que pone que se va a apagar en 3 minutos, en 3 segundos. No, se le ha apagado, ¿eh? Está encendido porque está en la llamada. ¿Hola? Sí, sí. ¿Por dónde se oye mi voz? Lo estamos escuchando. Yo te oigo. Sí, sí. ¿Eres ¿Se le ha apagado Marta? el ordenador? Sí, soy Marta. ¿Se le ha apagado el ordenador? Sí. Eso es que se le ha acabado la batería. Igual lo llevaba un portátil. Pero sí, es que no sé por qué, porque está encendido con los cables y tal. Igual se le ha puesto suspensión, porque le seguimos viendo, le seguimos oyendo. Marta, Oye, yo creo que lo Marta, ¿qué podemos hacer entonces para completar esta media hora que falta? Se me ocurre, o media hora en algún otro momento, o contestar de alguna manera por escrito. Puedo leer, si quiere, las preguntas que faltaban del chat. ¿Y cómo las contesto? Puede hablar, le estamos escuchando y viendo. ¿A mí me veis? Sí, sí, sí. Si se sienta en la silla, le vemos. Lo que pasa es que yo apenas te oigo. Igual ha apagado la tele. Es que se me ha apagado el monitor de la televisión, se me ha apagado. Vale, pero el ordenador lo tiene en funcionamiento. Bueno, pues aunque sea, ya me acerco, digo muy bajito, pero bueno, si me oís a mí bien, que es lo importante. A ver, léeme la pregunta. Ha dicho que a partir del 1 de julio es cuando llaman para la lectura del tema práctico. ¿Cuándo se suele saber cuándo has aprobado esa primera parte? Sí, a partir del 1 de julio empiezan las lecturas de los temas y casos prácticos. Y esto dura pues unos 15 días. Pues lo más normal es que en cada tribunal haya entre 100 y 120 personas. Grosso modo, pues a unas 10 personas por día, pues bueno, lo que digo, hasta mitad de julio más o menos dura la lectura de la primera parte. Después se hace la baremación y salen las notas del tema y del caso práctico, porque ya sabéis que cada uno vale un peso, el 60, el 40% y tal. Y los aprobados que han tenido más de 5 en la media de esos dos, pasan a la segunda parte. Esto se sabe pues 3 o 4 días después de que lee el último. Nos ponemos alrededor del 20 de julio. Y a partir del 20 de julio, otra vez los 20 y tantos que han aprobado, entre 20 y 30, no más. Entre 20 y 30, grosso modo,
son los que aprobarán el primer examen. No aprobarán más porque no da tiempo después para que haya muchos más. Imaginemos que de 100 aprobarán 90. 90 personas no da tiempo a que defiendan la programación en la unidad didáctica hasta finales de julio, que se pretende alrededor del 25 ya se ponen las notas de todo el proceso. Bueno, el 25 se termina, a lo mejor hasta finales de julio. Pero el proceso es que después de esa primera parte sigue la lectura de la programación y la unidad didáctica y esto dura hasta más o menos hasta el 25 de julio. Y ahí solo lo harán los que han aprobado el primer examen. Alguno me decía, ¿la programación se puede presentar? Me parece que esta pregunta era así, ¿no? Si la programación se puede mandar o algo así por correo electrónico o algo así era. ¿Pueden leerme otra? ¿Cuándo se suele comenzar con la defensa de la programación? ¿Hacia mediados de julio? Sí, claro, esto depende de cada... Esto sí que es imposible que sea exactamente el 12, el 14, el 16, depende de cómo va el proceso. En cada tribunal pues será de una manera, pero bueno, grosso modo, cuando termina la lectura de los primeros, pues sobre el 10, 12, 15 de julio, grosso modo. Nos comentan también, gracias por los buenos consejos y recomendaciones. Y otra pregunta, ¿las claves para motivar las puede adjuntar en el material? Son muy útiles para nosotros y para las tutorías. Gracias. Vale, sí, las puedo mandar. Lo que haré, Marta, será mandártelo en un archivo, como lo tengo separado, las mando, te las mandaré a ti y luego lo que podéis hacer vosotros, tenerlas en papel suelto para vosotros, pero también para que las podéis dar a vuestros alumnos cuando los tengáis, a vuestras familias o lo que sea, ¿vale? Eso tomo buena nota, ¿eh? Marta, lo adjunto porque me imagino que todo el material que hemos ido proporcionando lo tendrán todos los alumnos, ¿no? Sí, lo tenemos subido en la plataforma donde han hecho la inscripción, en el espacio Mi Escritorio lo tienen. Y también enviaremos por correo electrónico el enlace donde lo pueden encontrar. Vale. Pues nada, que les haces ese recordatorio que están allí subidos y esto lo subiremos también y el que quiera pues que lo acceda desde allí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. El lunes te lo mando. Estupendo. Varias personas comentan que están muy interesadas en la mesa redonda Igualdad de Género en los centros educativos. Viven fuera de Zaragoza, ¿cómo puedo verla por streaming? Sí, es que, repito, la posibilidad de hacerlo por streaming tiene de bueno que cada uno lo hace desde su casa, no tienes que estar presencialmente. Eso sí, es gratuito, pero hay que inscribirse. Proceso de la inscripción. Entráis en la web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. En Google simplemente Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Entras en la página, pinchamos en la actividad que saldrá en el slide de la portada y te llevará a una inscripción desde Ibercaja, te inscribes sin ningún requisito y ya está. Y ahí te pondrán el enlace para acceder. Aunque esa persona que lo está impartiendo está presencialmente, pero es igual que estamos haciendo ahora. Yo estoy en un aula y lo estamos haciendo por streaming, pues será de igual manera. Pero ojo, no, los que estéis interesados, estas conferencias tienen mucho éxito porque incluso si llegan a alumnado sudamericano, vamos, se difunde esto rapidísimamente y llenan todas las plazas. Aunque hay muchas, porque hay 300 y pico, pero es mejor que lo hagáis cuanto antes. Y también reitero lo dicho, que si alguien tiene interés en hacerse socio junior, la información le llegará más ágilmente. Y para eso también lo podéis hacer a través de la página o a través del correo que os hemos dicho, aaps@psicoaragón.es. ¿Hay más preguntas, Marta? No tenemos más preguntas en chat, profesor Planas. Entonces, si le parece, podemos clausurar el curso. Voy a dar entrada a Luis Joaquín Simón, el secretario de la UNED en Calatayud, quien va a clausurar el curso. Muchas gracias. Muy bien. Así que a mí me veis ahora de cerca, pues, ¿no? Sí, le vemos bien, le vemos bien. Pues,
Muy bien. Pues nada, entonces me despido y yo me quedo aquí y oigo las palabras de nuestro secretario. Muy bien. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Seré breve porque supongo que tendréis ganas de cerrar y de desconectar esta tarde de viernes después de 4 sesiones de trabajo y, en primer lugar, pues quería disculpar la ausencia de nuestra directora, Ana Lagunas, que por motivos de agenda no nos ha podido acompañar en la sesión de hoy. Quería agradecer la labor de la directora del curso, la profesora de la UNED, Ana Martín Cuadrado, también la labor de los 4 ponentes que habéis participado, Elena Pablo, Elena Mayén, Juan Salamé y usted mismo, Juan Antonio Planas, director de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Por supuesto, también un agradecimiento a todas las personas inscritas que han podido seguir este curso, más de 150, un curso con mucha interacción, con gente de todo el territorio nacional. Y agradecer desde luego a la asociación pues esta magnífica propuesta que nos ha lanzado a los 3 centros de la UNED en Aragón y que esperamos dar continuidad por el éxito que ha tenido y por lo interesante de la cuestión abordada. Un interés que viene un poco enlazado con la importancia creciente que se percibe del factor emocional en distintos ámbitos, ¿verdad? Lo que nos va sonando cada vez más de lo que es la inteligencia emocional, la gestión de las emociones y que podemos ver en distintos ámbitos de muchos sectores. Por ejemplo, la política emocional y los movimientos activistas, la importancia de la educación emocional que habéis estado viendo, la relación entre emociones y redes sociales, la relación entre las emociones y los procesos de desinformación que surgen hoy en día, el diseño de experiencias y de uso con foco en cómo el usuario siente la interfaz o el producto. En fin, que somos cada vez más conscientes del peso emocional en cómo percibimos, en cómo experimentamos, en cómo procesamos el mundo y el entorno que nos rodea. Este curso pues, nos ha permitido reflexionar y dotarnos de herramientas sobre cómo gestionar nuestras emociones adecuadamente, en especial para que os enfrentéis con éxito a un proceso duro como lo es el proceso selectivo, un concurso-oposición, y estamos seguros de que habréis extraído las técnicas y las competencias que os van a ayudar a llevar adelante la preparación de estas oposiciones de la manera más satisfactoria y además más exitosa. Un último recordatorio para todas aquellas personas que estéis interesadas en ampliar vuestra formación sobre emociones. Estamos organizando en la UNED de Calatayud un curso de verano, mucho más ligero, lógicamente, los días 23, 24 y 25 de junio, que podrá seguirse a través de Internet, titulado La partitura de las emociones, psicología e interpretación artística. Así que próximamente abriremos la matrícula y os invitamos a todos aquellos que estéis interesados a seguirlo, y concluyo deseándoles a todos ustedes éxito en la preparación de la oposición y en todos los proyectos en los que se embarquen. Y sin más, pues buenas tardes y el curso ha finalizado. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo y mucha suerte a los opositores y a mis compañeros de Calatayud. Os doy la enhorabuena por lo bien organizado que ha estado y el soporte técnico. Hasta ahora que ha fallado el aparato habéis seguido ahí al frente de la nave. Así que enhorabuena y gracias. Muy bien, buenas tardes.